Hola, muy buenas tardes. Isabel Machorro Domínguez para servirles el día de hoy, 10 de febrero del 2020, bien cerquita del día de San Valentín, el amor, la amistad, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada bastante especial. Es una chica que en lo particular le tengo mucho cariño. Es una mujer muy inteligente y es una mujer muy trabajadora. O sea, siempre anda haciendo cosas, bastantes cosas, ¿no? Es muy creativa. Este, es la psicóloga Alejandra, pero le voy a pedir a Ale que por favor ella se presente en sus generales, por favor. Ale, Gracias, hola. Isa. Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Mi nombre es Alejandra Ramírez Chicotencat. Soy, en orden de formación, músico, profesor en música flautista, egresada del Conservatorio de Música de aquí de Puebla. También soy psicólogo y psicoanalista como especialidad. Soy directora de una academia de música. Tengo más de 30 años dedicándome a la música. Música activa, y ahora estoy en la parte educativa particular y tengo un consultorio. O sea, tiene bastantes cosas que hacer Ale, ¿no? Ale, aparte en su formación es grafóloga. Llegamos en algún momento de nuestras vidas, tuve el privilegio de conocerla y es una mujer que pues está muy pegada a las bellas artes, ¿no? A esta situación de la música. Y tenemos el día de hoy, le pedí a Ale que nos hiciera favor de acompañarnos a revisar esta relación. El tema del día de hoy es la sincronía de la música con la armonía de la escritura, la relación entre la música y la grafología. Y es para mí como que muy interesante e importante porque una de las escuelas en las cuales trabajamos los grafólogos, ¿no? Es una escuela, es la escuela suiza, que tiene que ver con la relación temporoespacial. Y no nada más lo vemos en grafología. En algún momento lo estuvimos viendo en música porque, bueno, Ale nos instruyó en el mismo grupo, ¿no? Cuando estábamos en esta cuestión de formación, ¿no? Y también lo hemos visto, por ejemplo, en paisajes, lo hemos visto en publicidad, es la mismita simbólica del espacio. Y es lo que queremos el día de hoy hablar acerca. ¿Será que habrá una relación entre la música y la grafología? Queremos hacer el día de hoy esta relación, revisar esta relación y para eso pedir que pasemos a la frase del día, por favor. Gracias. El pensamiento del día. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Lo dijo el maestro Beethoven. Beethoven. Exactamente, ¿no? Entonces estaremos revisando, muchas veces pensamos que las disciplinas son aisladas y cuando encontramos la relación entre disciplinas que a lo mejor no tienen nada que ver la escritura con la música, pues encontramos ahí el común denominador, ¿no? Algo que es interesante e importante es que de mano de la experta de Ale, yo creo que nos puede decir a qué nos referimos con música o con armonía o con sincronía de la música. Bueno, vamos a, si no te molesta, Isa, No, a en modificar absoluto. un poquito el orden. Y me gustaría empezar con la grafología. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Qué te parece? por favor, Entonces, adelante. mira, me gustaría mencionar algunas frases de escritores, Bien, de músico y de grafólogos, muy bien. ¿sí? Ya que estamos hablando acerca de las artes. La escritura es el espejo encantado en que se refleja la faz misteriosa del alma.
Muy bien. Eso lo dijo Matilde Raz. Ujú. En cuanto a la escritura, es el resultado concreto y permanente del movimiento gráfico de la persona. Y Ujú. lo dijo el maestro Kegels. En tanto, en música, es un componente de los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Ok. El escritor Cervantes. Ya vamos en otro. ¿Verdad? Ya ¿Cómo vamos se va por- relacionando? Sí, ¿verdad? sí, sí. Y otra frase del maestro Ludwig van Beethoven, Ok. él menciona que la arquitectura es una música de piedras y la música es una arquitectura de sonidos. Qué bonito, ¿eh? Y si nos damos cuenta, nosotros como grafólogos, la escritura es como una construcción Sí. cuando la vamos Toda la analizando, razón, toda la ¿no? razón. Es el piso más alto que viene con ornamentos, Ujú. son la gente más acomodada, Sí. o mejor dicho, al revés. El piso, primero, si nos damos cuenta, en los siglos XVII, XVIII, tan solo en nuestra ciudad, en el centro, son estos de las grandes puertas, Ujú. los ornamentos, Ujú. ¿no? Después viene otro piso en donde viene un poco más sencillo, Ujú. ¿no? Y el último piso prácticamente llano, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos en ese rango, si lo tenemos en nuestra mente así grabado, vamos a ir analizando poco a poco Ok. el arte y la grafología. Muy bien. Entonces, en el rango de la grafología, pretende describir la personalidad de un individuo. Ujú. Así ¿sí? es. En determinar las características generales del carácter, su equilibrio, su naturaleza, la naturaleza de sus emociones, Ujú. el tipo de inteligencia, las aptitudes profesionales mediante un examen de escritura manuscrita. Ujú. Además, también algunos grafólogos se sirven para diagnosticar el grado de salud o enfermedad, y es física y mental. Así es. Uh-huh. A manera de introducción del tema, vamos a ir más tarde desmenuzando. Vamos a ir pensando que en tiempos lejanos o anteriormente se decía que la grafología es así como una especie de arte esotérico, misterioso, Quiromancia, oculto, ¿no? Y estas cuestiones ocultas que hemos luchado muchísimo por darle el grado que debe de ser como una disciplina basada en las cuestiones científicas, ¿no? Así para es. evitar estas cuestiones, ¿no? De pensamientos mágicos y estas cuestiones adivinatorias, ¿no? Así que no es, tienen nada que ver. Así es, y es por eso el interés que nosotros estamos frente al micrófono, Uh-huh. de que tiene un sustento científico. Así es, ¿no? Sí. Sin embargo, pues hay técnicas también que como la grafología, están incluidas también en esta, en donde se tienen que defender, ¿sí? Y dejan de ser algo mágico, ¿sí? Para convertirse en algo que se sustenta. Uh-huh. Que se porque demuestra. tenemos nosotros una base metodológica. Totalmente de acuerdo. Y también, por supuesto, que el dilema que tienen ustedes como quienes nos están viendo por Facebook o nos escuchan en Home Radio, pues también tiene su componente técnico para hacer el análisis grafológico, ¿no? Sí. Entonces, para comprenderlo, que es una ciencia, hay que estudiarla, hay que profundizar en ella, y así es la única manera en cómo comprobamos si tiene algún valor científico o es un producto de la imaginación humana, ¿no? Uh-huh. La grafología tiene una metodología de estudio, es un conocimiento del hombre y de la naturaleza humana. Así es, Todo el que tenga que ver con el conocimiento de la naturaleza humana le interesa este tema. O bueno, yo le invito a que le interese. Es hermoso. ¿Sí? Hermoso. Entonces, la grafología estudia las relaciones que existen entre las particularidades de la escritura, el carácter de la persona, según la definición de Solange Pelash. Uh-huh. ¿Sale?
Entonces, según este autor, también él hace definiciones muy concretas de qué cosa es qué es la grafística, y según él dice que es el conjunto de conocimientos relativos de una escritura. La grafonomía es el estudio de los fenómenos gráficos y al mismo tiempo la grafotécnica es la aplicación de las leyes grafonómicas para trazar retratos psicológicos. Y estos conceptos son básicos para un grafoanalizante. Exactamente. Lo que está comentando Ale es algo que en este caso ya no los grafólogos, sino los grafoscopistas nos interesa, porque bueno, ando también metida en esta cuestión de la grafoscopía y de la documentoscopía. Nos interesa porque tiene que ver con el origen, se le dice el origen gráfico de una escritura. Se utiliza para saber si hay alguna alteración en alguna tarjeta de crédito con firma, en algún tipo de documento, ¿no?, fiduciario, que es lo que está comentando en este caso Ale. Obviamente el grafólogo también nos basamos en las leyes de Pelat, ¿no?, el que estaba comentando. Por ejemplo, una de las leyes te dice que quien escribe no es la mano, ¿no?, quien escribe es el cerebro, ¿no?, que es lo que está refiriendo Ale, y que tenemos en este sentido la forma en cómo demostrar que es... Ale es una apasionada como una servidora de que lo que estás tú haciendo, lo que estás tú analizando, está lo más apegado a lo que tenemos de cómo conocer la personalidad, que está basada tanto en temperamento como en carácter de una persona, mediante algunas reglas y leyes que tenemos en grafología. Y él es como muy meticulosa en eso, para medir, para checar las inclinaciones, como mucha gente que me he topado. Ha estado con nosotros el doctor Miguel, ¿no? Sí. Que son sumamente así, yo digo que hasta son neuróticos para en términos ligeramente TOC. Ligeramente TOC para funcionar, porque no es cualquier cosa. Nos hemos dado cuenta que si tú das un mal diagnóstico, o sea, puedes o crear un monstruo o puedes golpear, obviamente, psicológicamente a alguien. Entonces es bien importante esta situación de que lo que midas, lo que veas, lo que hagas, sea lo que está pasando en ese momento. Y es lo que está comentando en el caso Ale, ¿no?, con respecto a esta cuestión metodológica que es tan importante, ¿no? Así es. Sí, y ahorita este aspecto que mencionas, ¿no?, de el cerebro es el que escribe y no la mano. ¿Cuántas personas conocemos que escriben con el pie? Exacto. Estos cuadros pintados con pie, ¿no? Pintados con la boca, con el codo, ¿no? Cómo se apoyan, cómo el cerebro genera ese recurso, sí, para poder comunicar algo gráfico. Así es. ¿Sí? Está demostrado que en el área cortical que tenemos a nivel sistema, bueno, a nivel encéfalo, lo que más abarca es la mano. Cuando por alguna razón pierdo una mano, queda imposibilitada, se reorganizan estas neuronas. Exacto, se da esta cuestión de plasticidad, y en algún momento se puede sustituir, ya sea con la boca, como comenta Ale, ya sea con el pie, ya sea con el codo. Lo que va a cambiar a lo mejor es algo que nosotros tenemos una ley que se llama forma. La forma va a ser una forma, a lo mejor, si lo podemos ver bizarra, o sea, distinta, ¿no? Pero como el grafólogo no nos vamos con esta parte, sino nos vamos con los gestos gráficos, es decir, son estos pequeños aderezos que tenemos cada uno, que es parte como nuestro ADN gráfico. Ese nunca cambia desde que nacemos hasta que morimos, y tiene que ver a lo mejor con los tipos de la colita que le haces, por ejemplo, a la A, ¿no? Sí, lo que le llamamos nosotros gestotipos. Y gestotipos. Sí, los gestos gráficos.
Que los europeos, perdóname, los europeos le llaman idiotismos. Es algo que son características permanentes ahí. Son nuestra huella. Exactamente. Entonces, esto que está comentando Ale, y se oye como muy así, abrumador, ¿no? Abrumador, pero de veras es cuando ustedes acudan a un trabajo grafológico, a alguien que les dé alguna, ya sea análisis grafológico, intervención grafológica, sí es bien importante cómo está llevando esta metodología, y tú puedes preguntar acerca de esta metodología, ¿no? Uh-huh. En el caso de Ale y de otros compañeros que tenemos, pues nosotros nos vamos con la parte de lo que se llama grafología científica, en donde medimos, checamos, vemos presión, revisamos inclinaciones, y tenemos ya todo un catálogo que está, ni siquiera es en un solo libro, o sea, no. Utilizamos de hecho, Frankenstein, uno va formando, ¿no?, su propio catálogo. Exacto. Porque cada persona es única. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y ya podemos, inclusive, cuando terminamos, hay retroalimentación, como los psicoterapeutas tenemos nuestros supervisores de casos y llegamos con nuestro expediente y le pagamos a alguien que nos está supervisando el caso y nos está diciendo: oye, Isabel, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no has checado esto? ¿No? Porque es bien importante, y es en este sentido sí tenemos que ser como muy, muy, muy puntuales. Muy sí, exactos. Sí, es un ser humano. Exacto. ¿No? Y lo que comentábamos hace ratito, o sea, puedes lastimar seriamente a un ser humano o puedes darle alas a alguien que no es así, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Por eso podemos entonces definir la grafología como una técnica proyectiva. Bien. ¿Sí? Cuyo objetivo es el estudio de la escritura. ¿Sí? Y que a través de ella hacemos ese análisis que lleva una metodología, un trabajo propio, ¿sí? Y que nos permite conocer la personalidad de un individuo en forma integral. Sí, y que se puede determinar solo con características generales del carácter, aspectos también del comportamiento, el tipo de inteligencia y las aptitudes, como habíamos mencionado hace un momento, su estado de salud, su estado de enfermedad por el que está transitando en ese momento, ¿sí? Entonces, pues aunque tenemos... perdóname tantito, Ale, algo que está comentando Ale, que siempre tenemos problemas con la parte médica. Nosotros no diagnosticamos, no. Ale lo dijo bastante claro, o sea, nosotros detectamos, ¿cómo detectamos enfermedad? Y si no, en algún momento podemos hacer, platicar acerca de los tipos de enfermedad. Detectamos enfermedad porque de una escritura a otra, en poco tiempo, hay cambios. Hay cambios a lo mejor en donde encontramos, como vemos todo por lupa, como ampliamos y de repente ves temblores, ya sea horizontales, verticales. Que tienen que ver mucho con la edad, el contexto. Por supuesto. Por eso digo, es el momento en el que está transitando. Está transitando en ese momento en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, sí son muchos factores los que nosotros como grafólogos debemos de tomar en cuenta. Sí, el sexo, la edad, el contexto en el que se desenvuelve, el árbol genealógico, tanto de relaciones familiares como de enfermedades. Así es. ¿No? Inclusive tenemos que tomar en cuenta a la hora que hizo el análisis. ¿En qué momento se encontraba? Exacto. Porque a lo mejor 3 minutos antes se peleó con el novio o la novia. Es. ¿No? Así es. Y nosotros vemos y dices, oye, esta chica está sumamente nerviosa. Entonces, cuando investigas un poquito, pues acaba de pelear, dices, híjole. Es como cuando estás estudiando un examen, ¿no? Y en la clase te muestras ser buen estudiante, participas, etcétera, ¿no? Y en un examen ya final, por ejemplo, pues no das ese rendimiento, ¿no? Que uno como profesor al momento de calificar dices, pues, ¿qué te pasó, no? Pues es de que me peleé con la novia o tuve algún tipo de situación emocional, ¿no? Sí, claro.
Entonces es en ese momento en el que está viviendo y refleja ahí esa emoción, ¿no? Entonces algo semejante sucede con la música. Ay, bien. Algo semejante sucede con la música, ¿no? Un chico que está estudiando su instrumento, una chica que está estudiando su instrumento, se pasa horas estudiando un pasaje que le cuesta trabajo, tiene un nivel de dificultad de acuerdo al grado en donde se encuentra ella también transitando en la carrera, lo logras sacar, supervisado con su maestro, y se le pone un concierto, ¿no? Entonces a la hora de hacer su ensayo general, perfecto, ok, ya, para esta fecha presentas tu concierto, ok. Y sucede que en la escuela, pues ya tuvo alguna discusión con un maestro por defender su postura en un examen, se le hizo tarde y ahora le come y vete pronto, arréglate y ya el concierto ya está pronto. Entonces a la hora de presentarse está tocando y resulta que en ese pasaje que tanto le costó trabajo y que sacó adelante, tiene ese pequeño tropezón. Chispas. ¿No? Y entonces la pieza puede terminarla, ejecutarla, depende del carácter de la persona, cómo lo saque adelante, o simplemente repite para volver a empezar. Y termine el concierto. Son situaciones muy específicas que, aunque la pieza en una partitura, que vamos a hablar más adelante qué cosa es una partitura, tenga ese pasaje difícil técnicamente para quienes estudian ese instrumento y pasan por esa pieza, sí pueden coincidir, pero no siempre va a ser el mismo pasaje. Entonces, el aprendizaje que nosotros tenemos a la hora de escribir, también es la forma en cómo asimilamos y cómo hacemos propio, igual que la música, nuestra interpretación en el lienzo o en la hoja. Está llamando es el sentido básico o la función básica de la sensopercepción, ¿no? Por medio de mis sentidos, algo está pasando por fuera, dentro de mí se procesa y pues lo plasmo, ¿no? Y bueno, nada más antes de seguir con el área de expertise y esta introducción que nos dijiste con respecto a la grafología y las bases de la metodología que nos hiciste el favor de aclarar, hay algo importante con respecto a la escritura armónica o la armonía en la escritura, ¿no? Y nosotros, los grafólogos, a menos de que nosotros trabajemos o estemos analizando escrituras, ya sea en el área forense o ya sea en el área se me fue emocional, realmente a mí no me interesa lo que diga el escrito. Yo me voy a ir exclusivamente a trazos, a espacio, a tamaños, ¿no? Pero no me preocupa lo que diga el escrito, a menos de esta parte, la parte emocional o la parte forense, ¿no? Para saber las intenciones. Algo importante en esta escritura armónica o en esta armonía de la escritura tiene que ver mucho con lo que las características que damos en este tipo de escritura. Pensamos que la escritura armónica tiene que ver con lo bonito, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Ale? Bueno, una de las herramientas que tenemos nosotros, y ya lo estás mencionando, como grafólogos, tenemos esta parte de análisis que le llamamos las 8 leyes grafonómicas, ¿no? Y una de ellas son el tamaño, la dimensión de la letra, que habla acerca de lo que es la autoestima en el escribiente, la autoconfianza, si es extrovertido, si es introvertido, ¿no? Otra que ya también habías mencionado es la forma, ¿sí? Que es la imagen que damos a nosotros mismos y el grado de individualidad que también nosotros manifestamos. La otra es la inclinación, que es esa necesidad
¿sí? De desarrollarse o de relacionarse con los otros, ¿no? El equilibrio, la razón, el sentimiento, ¿no? Es lo que vamos a ver en esa letra, ¿no? Lo que es la dirección, hacia dónde nos vamos proyectando, dónde se va fluctuando, ¿no? Incluso el estado de ánimo, ¿no? La voluntad. ¿No? Es Entonces, bueno. Es buenísimo, ¿no? Para grafoterapia. Entonces, es buena. por ejemplo, en una partitura que ya está escrita. Recuérdanos qué es una partitura. Bueno, no he tocado todavía el tiempo de las terminologías musicales, pero una partitura, por ejemplo, es donde se encuentra ya escrito, ya impreso, ya graficado la música. Muy bien. ¿Sí? La música expresada en trazos de notas. Muy bien. Que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, la interpretación, esa música que está escrita va a ser interpretada o ser ejecutada de acuerdo al instrumento que fue creada. Pues, llámese canto, llámese guitarra, llámese piano o llámese orquesta. ¿Sale? Muy bien. Entonces, de esa partitura que ya está impresa, sí, ya está escrita, dirán ustedes, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esa relación? Bueno, aquí vamos a hablar entonces de quien interpreta la música o de quien la escribió. ¿Sí? ¿Qué quiso decir con esa música? Entonces, por eso yo te estaba proponiendo el hablar de quien la escribe. Perfecto. ¿Sí? Y les propongo, y te propongo, Isa, así como ustedes, querido Radio Escucha y quien nos está viendo por Face, ¿qué les parece si ponemos un par de ejemplos desde la grafología? Usted que no sabe nada y que no le digan y que no le cuenten, pero vamos aquí a ir desembolsando algo, ¿no? Traje unos ejemplos que, si quieres, Isa, por ahí también están sueltos. Son 4. Vamos a empezar con los gráficos. Muy bien. Sí, están aquí. Creo que están aquí. Aquí los tienes. ¿Sí? Entonces, voy a mostrar para quien puede verlo y voy a hablar de manera narrativa, como en las películas mudas, ¿verdad? No voy a poner los letreros, los voy a narrar y no vamos a poner música, pero trataré de tararear. Muy bien, muy bien, adelante. Entonces, estoy mostrando una primera carta, ¿sí? Aquí recordemos que la hoja es el universo en donde nosotros nos movemos y hacemos utilidad de todo ese espacio. Muy bien. ¿Sí? Y cómo nos relacionamos. Entonces estamos percibiendo que hay un texto que parece puntiagudo, ¿sí? Que nosotros lo llamamos derivados del ángulo. Muy bien. Hay un texto que a primera impresión como que nos causa hasta cierto choque, cierto disgusto, así como diciendo, ¿no? Como que no lo quiero ver. Como que no me gusta. Sí. Incluso usted que nos está ahorita puede ponerlo en ejercicio para ir haciendo esto más ameno. Si es alguien con quien se relacionaría usted, si es alguien a quien le invitaría a un café, si trabaja en esta selección de personal, si es alguien que lo contrataría, ¿no? Entonces, en primera instancia, bueno, pues es una escritura un tanto puntiaguda, sí, derivado del ángulo. Es una escritura que es irregular, hay mayúsculas y minúsculas que no se relacionan de forma fluida, ¿sí? Como hay choques en las líneas, en la línea de arriba y en la línea de abajo. Eso es bien importante para el grafólogo. Y nosotros le llamamos ampas y jambas, por ejemplo, en la letra, ¿sí? Por ejemplo, en la letra D minúscula tenemos el óvalo de la D y el palito o el palote que va hacia arriba, esa es la ampa. Y la jamba, por ejemplo, en una J o en una G que va hacia abajo, ese es el AMPA, ¿no? Entonces, esos son los choques a los que también me refiero. Hay cruces también en la carta, ¿sí? Y también lo que nosotros analizamos en conjunto es el texto, el margen y la firma.
Bien importante. cómo se relaciona, ¿no? Ujú. Entonces, esta es una carta. No sé si quienes nos están viendo coincidan conmigo. Entonces es una carta como que da cierto rechazo, que guarde Como uno que su dices, mejor distancia, no. ¿no? ¿Ok? Voy a mostrar ahora un segundo texto, una segunda carta, Ok. ¿sí? Aquí tenemos Otro tipo, otro totalmente. tipo de letra, de carta, completamente diferente, en donde hay letras redondas o redondeadas, nosotros le llamamos derivados de la curva, que están unidas entre sí con ciertos arcos derivados de la curva. Ujú. Hay más orden, es una carta muy prolija, la letra sencilla, ¿sí? Demuestra orden, demuestra Ujú. autocontrol, ¿sí? Y sin embargo, como dicen, la primera impresión es la que se queda. Entonces esta persona pues se antoja invitarla, se antoja conocerla, se antoja a lo mejor emplearla para, dependiendo del perfil que estoy buscando, pero lleva las de ganar, por así Sí, decirlo, claro, ¿no? claro. En primera impresión, ¿no? Es muy diferente la primera a la segunda carta, ¿no? ¿Verdad? O sea, y si se dan cuenta, bueno, obviamente Ale es experta, ¿no? Si se dan cuenta, no estamos leyendo, o sea, realmente no le interesa a Ale qué es lo que diga. Se está yendo exclusivamente por los rasgos más sobresalientes. Esas son nuestras primeras hipótesis y después tendremos que cotejar mediante, ya sea medir, checar y ver. Lo que es la parte cuantitativa. Exactamente. Y luego la parte de la interpretación, que es la cualitativa. Así es correcto, es correcto. Entonces, usted que nos está viendo, si comparamos ambas escrituras, la primera es de un asesino serial, ¿sí? Y este asesino serial es de Manson, Charles Manson. Esta segunda carta es de una actriz, Audrey Hepburn. ¿Sale? Entonces, vemos ahí contextos diferentes, vemos personas diferentes de quienes estamos expresando y manifestando esa primera impresión. ¿De acuerdo? Bien. Hay que tomar en cuenta también esta parte del contexto histórico. Muy bien, ¿sí? Decíamos que Matilde Raz dice que la escritura es el espejo encantado en que se refleja la faz misteriosa del alma. ¿Verdad? Qué bonito. Es muy bonito. Bueno, yo estoy muy casada con esta señora. Bien. Me gusta mucho, ¿no? ¿Te gusta Matilde Raz? Me gusta mucho Matilde Raz, y más que acabo de dar un seminario acerca de la escuela grafológica con respecto a las letras, la inductiva alfabética. Muy bien. Entonces, es muy por eso utilizada. la tengo. Entonces, está bien. Ahí la tengo muy presente, ¿no? Saludos, chicas de Cefapsic, perdón por el comercial. No, adelante, saludos. Entonces, de su Miss Ale. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Este ejercicio que acabamos de hacer es una como introducción que para que ustedes entiendan del primer acercamiento que tenemos a un estudio en grafoanálisis. Entonces, aquí cabría la inquietud, ¿no? Como de saber qué cosa es una escritura legible, qué cosa es una escritura ilegible, ¿no? Ay, dolor, ya me diste. Eso, ¿no? Esas pequeñas cosas que nos gusta complicarnos y encontrarle sabor a la vida. Sí. ¿No? Ya empieza a ser, o sea, si se dieron cuenta, lo que nos compartió ahorita Ale, con respecto a los tipos de letras, algo que es importante es que, y esto, pues, Ale tiene chicos, hijos también, chicos adolescentes, además, ¿no? Y de repente, con el debido respeto para todos los profesores que nos están viendo, de repente satanizan la letra fea, ¿no? Porque así se le dice, letra fea, ¿no? En el ámbito, en este caso escolar.
realmente lo que nos interesaría, nos debería de interesar es la letra legible o ilegible, que es lo que está comentando Ale. Y la letra ilegible es exclusivamente saludos a mi hijo médico Rafa, ¿no? Que los médicos, pues bueno, de repente por la situación de escribir rápido, pues se llega a perder la forma, ¿no? Y se vuelve ilegible. Así no es. nada más los médicos, muchas Tienes letra de doctor. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, esto sí es para nosotros como grafólogos bien importante. No nos interesa porque la mayoría de las veces llega y gente, o sea, por ejemplo, papás y dicen, por favor, atienda a mi hijo, tiene una letra horrible. Y cuando le dices, ¿pero le entiende? Sí, sí la entiendo. No se preocupe, son rasgos de personalidad. No tiene que ser una letra bonita para que yo sea una letra, para que yo sea una persona estable emocionalmente, ¿no? Así es. En algún momento podremos revisar algunas letras, por ejemplo, o algunos escritos con unas letras tan bonitas. Y cuando sepan de quién son los escritos, pues dices, chispas. Se van a asombrar. Ahí está, ¿no? Asociamos, el ser humano tiene la característica de que asocia lo feo con lo malo, ¿no? O sea, te ves feo, seguramente eres malo. Porque tenemos desde pensamiento cavernícola esta cuestión dicotómica, ¿no? Bueno y malo, bonito, feo, ¿no? Vamos más allá. El grafólogo no nos interesa esto. Al grafólogo nos interesa precisamente lo que está comentando Ale, esta cuestión armónica, como en el último escrito, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este último escrito, pues es un escrito sumamente sencillo en el sentido, a lo lejos parece como si fueran unas olas de mar, ¿no? El escrito en general. Entonces, ¿una gran letra? Pues no lo es, son una letra bastante relajada, ¿no? Sí, así es. Ahorita, bueno, te voy a evidenciar, maestra Isa, con tu lapsus linguae. Muy bien. Yo soy letra. Yo soy letra, muy bien. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí somos letra. Sí. Somos letra, sí. ¿sí? En el momento en que plasmamos nuestro trazo, ¿sí? Somos letra. Así es, ¿no? sí, totalmente. Entonces, como mencionamos al principio, es el momento en que estamos transitando, sí, el tiempo en el que estamos transitando, ¿ok? Y ahí plasmamos todo nuestro yo, todo nuestro ego, toda nuestra necesidad materialista, todas nuestras metas, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra familia, nuestra herencia, nuestra historia de todo ahí es lo que vamos a ver. Entonces, en alguien que tiene una letra que no se le entiende, que tiene finales así como de hilo, que nosotros le llamamos filiforme, pues estaríamos hablando de una velocidad de pensamiento, ¿no? Que necesita plasmarlo, y lo hace de esta manera, ¿no? En los chicos que están adolescentes, transitando en esa etapa de la vida, pues van a tener incluso hasta letras angulosas porque algo del medio les está molestando, y no por eso es una letra que tiene problemas el muchacho, sino es algo que está sucediendo en ese momento y que habrá que descifrar con él, hacerle espacio a esa letra, qué cosa es lo que nos está diciendo. Perfectamente bien dicho. Lo que estaba comentando Ale, es totalmente acertado. En algún momento podremos platicar acerca de cómo detectamos la enfermedad, ¿no? Enfermedad en una, exacto, en escrito. Solamente aquí se nos salvan, ¿quién? Pues se nos salvan los adolescentes. En el adolescente, en la escritura del adolescente, vamos a ver de un día para otro que cambian la letra, así radicalmente. Vamos a encontrar también temblores, no nada más verticales, horizontales o mixtos. Y de repente decimos, ay, Dios mío santo, pues tiene 14 años el chico, y a lo mejor está enojado, o a lo mejor está muy emocionado porque la niña que le gusta se volteó y le habló, y dijo, ¿no? Le sonrió. Exacto, ¿no? Entonces, solamente como comentaba Ale, en este momento tendríamos que checar esta cuestión por la edad. 2, a lo mejor como resultado de algunos tipos de fármacos, ¿no?
¿no? Y cuando tenemos escritos distintos, de un tiempo para otro, pues podríamos checar o hacer esta historia clínica de la letra. Bien, y presumir como una primera hipótesis que puede ser que haya un tipo de deterioro, ¿no? Así es. O algo está pasando. Así es. De hecho, si nosotros ya vamos a ir entrando a lo que es la parte de la música, ¿quién no conoce el himno a la alegría? ¿Verdad? Que la tararea casi hasta el perico de mi vecina, ¿no? Beethoven, a pesar del rostro que con el que es plasmado en muchas imágenes para la escuela, lo ponen con un rostro duro, adusto, ¿no? Así. Y sin embargo, dice uno, cuando escucha esa hermosa melodía, dice, ¿cómo puedo componer algo tan hermoso? ¿No? Y lo que pasa es que Beethoven ya la terminó sordo. Okay, sí, ya fue sordo él. Él sufría muchísimo, por eso es el semblante, no porque tuviera mal genio, es un semblante de sufrimiento, ¿ok? Entonces, cuando él era joven, que estaba en la escuela, estudió un poema del cual quedó enganchado. Eso al menos dice la literatura, quedó enganchado y se prometió a sí mismo que para tan hermosa letra él iba a poner música. Okay. Y la trabajó durante muchos años. Es un trabajo de años, así como el escritor, el poeta, que no hace un poemario de un día para otro para el siguiente mes, ¿no? Tengo la dicha de mi querida amiga Valeria, quien acaba de ser premiada a nivel nacional como por su libro y ganó el premio nacional en poesía. Y ese libro a ella le costó 8 años escribirlo. Mucho tiempo, ¿no? Entonces va por otro, afortunadamente, y así es, ¿no? Esa pulsión de repetición, de alguna manera, de decir lo indecible. En la música tiene esa ventaja, simplemente toca lo que no se puede decir. Bien, tantito voy a hacer un paréntesis. Ale es psicoterapeuta también, es psicoanalítica, es de las mías, ¿no? Yo siempre, ante una situación de duelo, Ale me podrá coincidir conmigo, o podrá decirme no. Yo siempre les digo, hay que llorar, hay que ríe, pinta, baila, toca, haz algo con ese dolor. Porque habitualmente nada más nos acordamos cuando estamos felices o cuando estamos emocionalmente estables. Ajá. Pero lo que acaba de decir Ale es cierto. O sea, cuando algo tengas, ¿no? Sácalo, ¿no? De alguna manera hace contención. Por supuesto. Y le da forma, sí, ¿no? A ese dolor y a esa... Fíjate que, déjame comentarte una experiencia. Por favor. En la academia en la que yo trabajo, sí, que tengo la fortuna de dirigir junto con mi esposo, sí, tenemos esta escuela de música, y no nada más es de música, sino también de artes, en donde pintan, juegan ajedrez, y la pintura, por lo menos en la mayoría de los niños con los que he estado trabajando durante este tiempo, que dicen, no, es que la música es mucho estudio, es mucha dedicación, necesito el instrumento, sino cómo van a estudiar, claro, ¿no? Entonces, cuando están en ese inter de conseguir el instrumento y no, tienen la opción de dibujar. Algo que les encanta a los muchachos. Entonces, siempre en la academia les platicamos, preguntamos, oye, ¿cómo vienes? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué hiciste? Y nos van a ir narrando varias cosas. Se les ve su talante feliz, talante triste, y dices, bueno, ahí no voy a preguntar, pero dibuja.
¿no? Darles las herramientas para que Para se expresen, que expreses algo, ¿no? Bien. Toca, ¿qué quieres tocar? ¿No? Decía un chico que tenía mucho apego con su abuelito, que estaba poniendo en una pieza que es de un tema de película que se llama En mi corazón vivirás. Okay. Entonces le gustó mucho, la sacó muy bien y antes del final de curso pues su abuelito pues tiene que partir. Okay. Corporalmente y espiritualmente hay una transformación. Uh-huh. Y él además de en ese transcurso del curso agregó otro nombre propio. Okay. Él llevaba un nombre y quiso agregar otro nombre que es el del abuelo. Okay. Entonces, pues sus datos ya son modificados desde lo civil, etcétera, y toca esa canción, uh-huh. En mi corazón vivirás. Uh-huh. Y le digo, antes de que toques, dedícala a tu abuelito, di para quién es. Se apena mucho. Uh-huh. Y para esto, bueno, déjame platicarte que no nada más ellos tocan. Nosotros como músicos hacemos un arreglo muy sencillo para acompañarle. Okay. Entonces queda muy enriquecida esta parte, ¿no? Y bueno, yo soy la que interviene y digo, bueno, este niño va a tocar esta melodía y la dedica a su abuelito. Uh-huh. Está la mamá, que era papá de ella, uh-huh. Está su papá, sus tíos y demás, ¿no? Entonces, y quedó la melodía hermosísima, parecía de grabación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, es la lagrimita de toda la familia, cómo la música contiene, así es, cómo la música desarrolla ese sentimiento, uh-huh. También, ¿no? Uh-huh. Por eso te decía que la partitura, la música, no nada más es el que ya está escrita la partitura, sino quien la interpreta, uh-huh. Y cómo la interpreta en esa coyuntura del tiempo. Sí, ¿no? esa ventana del tiempo que a lo mejor yo estoy muy sensible. Así es. Y toco algo sensible, va a quedar muy, muy sensible. Entonces aquí es lo que se le agrega a lo escrito. Muy bien. Sí, claro. Entonces ya de ser una partitura original se convierte en una partitura personalizada. Totalmente. Sí. Y como dices, por esta situación de lo que puedo estar yo pasando, ¿no? O en un dibujo, ¿no? Uh-huh. Yo estoy pintando, estoy al pastel haciendo mi técnica y quiero hacer esto. ¿Por qué? No, es que no quiero que me pongas un modelo, quiero hacer un modelo propio. Uh-huh. Entonces ahí es donde se están explayando uh-huh. Todos los sentimientos, los colores que ocupas, cómo le das la intensidad, cómo le das la sombra, etcétera, uh-huh. ¿No? Bueno, de esta parte que ya estamos hablando, okay. ¿Sí? Hay una parte que no nos va a dar tiempo. Que no nos va a dar tiempo. Pero yo creo que le vamos a pedir a Ale que nos haga favor de volver a venir, porque van a quedar muchas cosas pendientes, sí. Pero a ver. Voy a hacerlo lo más concreto posible, ¿no? Una de las partes muy importantes en la música uh-huh. Es el ritmo. Bastante. ¿No? Y el ritmo es algo tan natural, tan uh-huh. Propio del ser humano, tan... No se puede hacer nada. Uh-huh. En la literatura llevamos un ritmo, uh-huh. No nada más en la música, uh-huh. ¿Sí? En nuestra forma de hablar llevamos un ritmo. Así es. En nuestra forma de escribir llevamos un ritmo, por eso está dentro de los géneros la velocidad, uh-huh. ¿Ok? Dentro de todo esto, nosotros con la música estamos inmersos en nuestra cultura también. Entonces, la música lleva este ritmo y son un conjunto de sonidos que pueden ser regulares, pueden ser irregulares. Ustedes han escuchado de la clave Morse, uh-huh. ¿Ok? Sí. Lleva determinado tipo de ritmos, pero ese ritmo además tiene un elemento que es el silencio. Muy bien. Sin ese silencio no tendríamos tampoco ese ritmo. Y sin ese ritmo no tendríamos estas notas que se escriben en la música para poder hacer una melodía. Uh-huh. Y con esta melodía
poderla acompañar con acordes, con notas simultáneas, que son la armonía. Muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto me gustaría decir que este ritmo musical es lo que también nos va a determinar estados de ánimo, Ujú. ¿sí? Y estos estados de ánimo nos van a ser también intérpretes de lo que está escrito, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces, hablando de contextos, me gustaría mostrar ahora, así como lo hicimos con los escritos, un par de partituras muy interesantes, en donde esta primera partitura que voy a mostrar, ¿sí?, es de un facímil. Un facímil es de un extracto, una fotografía de un original, donde estamos mostrando una partitura que está escrita para piano. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tenemos líneas, que esas líneas es un conjunto de 5 que se les llaman pentagrama, y están unidas con una llave. Ok. ¿Sale? Esa llave da en la cultura musical que es para piano. Entonces manejamos dos tipos de claves, que es la que todo el mundo conoce, la clave de sol, y la clave de fa, que es como un bastoncito, que es para los sonidos medios y agudos, la clave de sol, y sonidos graves para la clave de fa. Entonces, aquí en esta parte de arriba, ¿sí?, tenemos la firma del compositor, y habla acerca de Mozart. Entonces, aquí estamos hablando de que esta composición fue en 1778. Sí, es lo que veo. Ajá. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que Mozart tenía unos 22 años más o menos, ¿sí? Y está fechada en París. ¿Ok? Muy joven Mozart, todo el mundo conoce de alguna manera la biografía de Mozart, niño prodigio, ¿sí? Y de alguna forma también él las padeció muy fuertes económicamente. Okay. Entonces estamos hablando de una época en donde él se va a París para trabajar, no consigue dinero. Hay una coyuntura de tiempo también en donde su mamá se está muriendo. ¿Ok? Sin embargo, si vemos esta partitura, pues es una partitura ordenada, ¿sí? No hay cruzamientos como tales, de acuerdo con las notas, que podríamos estar hablando de un cuerpo central dentro del pentagrama, uniforme, metódico, limpio, ¿sí? Entonces, el mismo carácter de Mozart ayuda a que también aquí se exprese a una persona ordenada en ideas, que ya también hay una madurez en su profesión como compositor, ¿ok? Voy a seguir con la otra, porque ya nos tenemos casi el tiempo encima. Sí. Donde tenemos una partitura increíble, otro facímil, es una copia, ¿sí?, que habla acerca de Friedrich Chopin. Ok. Sí. Entonces, aquí Chopin, esto es una partitura de una balada, ¿sí? Y esta partitura fue hecha en 1835 o 36, según algunos cálculos en la historia. Sin embargo, fue publicada en 1840. Igual que con Mozart, a Chopin se le conocía en su juventud, a los 18 años, que fue su primer concierto como pianista, como el pequeño Chopin virtuoso, el pequeño pianista virtuoso. Y está también en París, ¿sí? ¿Por qué está en París si sabemos que él es polaco? Bueno, pues hay que recordar que las fuerzas rusas están invadiendo también ahí Polonia, y entonces se va de refugiado a París. Ok. Ale, se nos está acabando el tiempo. Yo te lo agradezco. Voy a necesitar que me aceptes otra invitación. Claro que sí. Porque realmente nos falta, o sea, como que aterrizar esta parte. Ale nos ha hecho el favor de irnos desmenuzando toda la información, pero nos hace falta como el punto de conjunción, y seguramente más adelante
abusaré de la gentileza de Ale. Claro, Muchas con gracias, mucho gusto. Ale, Al por contrario. habernos hecho Al favor contrario. de acompañarnos. Solamente me resta darle las gracias, agradecer infinitamente a María Auxilio. María Muchas Auxilio, gracias. hermosa. Muchas gracias, te lo agradezco, te agradece Ale, te agradezco. Muy pronto Saludos. nos estaremos por ahí viendo. Y alguien que es muy importante, mi sobrina me está viendo. Saludos, hermosa. Les agradecemos enormemente que nos hayan visto. Estamos con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Machorro Domínguez para servirles. Gracias, Ale. Al contrario. Hasta luego. Buena tarde para todos.